Ahí está. Ahí está grabando. Vamos a grabar vamos a dar la bienvenida a la clase de una experiencia cooperativa, que es la Cooperativa de la Victoria, donde estamos acá con Piti, con Teresa y con Tara, con Diego, que ya después se van a presentar, me sacan ahí. Bueno, un poco lo que charlamos, venimos charlando sobre primero las doctrinas de la cooperativa, los ideales, la conformación estructural que tienen el marco del desarrollo del capitalismo, que vimos la clase anterior, que dicho sea paso, me faltó subirle el material de revolución industrial, ahora que estoy viendo que estoy acordando, falta mía. Y bueno, un poco lo que yo le decía la clase pasada del texto de Mirta Bouto, que algunos ya lo irán leyendo, que rescataba una frase que ella tiraba que dice, la verdadera marca y la vitalidad de las cooperativas no es durar, sino renacer. Entonces, bueno, me parecía importante, ¿no?, esta idea del renacimiento y del renacer de las acciones colectivas y sociales. Bueno, comentarle un poco la experiencia de ellos y, bueno, que ellos cuenten qué es tener una cooperativa, cómo funciona una cooperativa, qué problemáticas tiene tener una cooperativa, ¿sí? Qué relación tienen con otras instituciones, qué problemáticas tienen con las leyes actuales, ¿sí? Bueno, un poco. Y después las preguntas que ustedes tengan serán respondidas acá por Diego y por Teresa. Bueno, me llamo Diego, me dicen Tara, todos me conocen con ese apodo, y soy secretario de la Cooperativa de la Victoria. ¿La Victoria? Cooperativa de la Victoria, sí. ¿Es de servicio o es de algo? Es de trabajo. Sí, de trabajo. Yo soy Teresa, me dicen Piti, soy la presidenta de la Cooperativa de la Victoria, una cooperativa de trabajo y reciclado. Bueno, cuéntenos, antes que nada, ¿qué hace hoy la cooperativa? Bueno, hacemos muchas cosas, pero nuestro principal trabajo, trabajamos con grandes generadores, recolectando papel, cartón o todo aquel material que sirva, que sea reciclable para poder sustentar no solo la cooperativa, sino socialmente. Tenemos un comedor, un merendero, y nuestro trabajo nos ayuda a sobrevivir. Bien, ahí sí, ahí se van a sumar. Muy bien, pero serán más que bienvenidos y bienvenidas. Adelante. Ellos son de segundo año. Está sumando. Hola. Y él es el coordinador de la carrera. De la carrera. Bien. Bueno, dale. Sí. Hacémoslo. Bueno, le estábamos, ahí a los que se están incorporando, le estamos comentando las actividades que tiene actualmente la cooperativa. ¿Sí? Y en eso que dice Piti, es como, yo por ahí lo resumo, que son como dos patas que tiene la cooperativa, una productiva y otra social. En la social tiene más que ver, digamos, con el acompañamiento en lo educativo, en lo alimenticio, digamos, resolver esas necesidades en el barrio donde está la cooperativa principalmente, que es el asentamiento de la favela acá en Villa Urquiza, el fondo de Villa Urquiza, pero también generar otras acciones, digamos, que son necesarias para tener mejor calidad de vida en el barrio, ¿no? La limpieza, el mantenimiento de los espacios verdes. En torno a lo productivo,
es como decía la Piti, son, nos dedicamos a reciclar, básicamente, con grandes generadores, algunos domiciliarios, muy poquitos, pero los acuerdos son con instituciones del Estado y privados, con empresas. Hacemos el servicio de recolección y nos hacemos de material, plástico, cartón, blanco, papel blanco, y de esa forma conseguimos material y le vamos agregando valor. Muchas veces solamente es la selección y el acopio, después la comercialización. En otros casos se le agrega valor de otra forma, ¿no? Hace ya un poquito más de un año que nosotros gestionamos con el Estado municipal los CTR, que son los Centros de Transferencia de Residuos, que es un dispositivo para erradicar basurales de cielo abierto, y ahí, por ejemplo, con todo lo que es la poda, sacamos leña urbana por un lado, para que se lo dan a los comedores que cocinan con leña, y por otro lado, chipeamos todo el resto de la poda. Eso, ¿Qué sería chipear? Chipear es pasar por una máquina que tritura y saca partículas de ese orgánico, de esa poda, de esa rama, de todo eso verde, digamos, un material que tiene un valor, y nosotros se lo estamos donando a una cooperativa que está compostando de forma industrial, ¿no? Estos son montañitas de casi 2 metros por 50 metros, donde hay un sistema de riego. Ese compostado se activa con una bacteria, y se va dando vuelta hasta conseguir un producto que es un compost de alta calidad. Hoy comercialmente se llama bokashi, pero nosotros lo estamos haciendo, es una tierra enriquecida, básicamente, un fertilizante. Esa cooperativa que lo procesa tiene 29 hectáreas sembradas. Es una cooperativa que hace producción agroecológica, el Viejo Córdoba, que es un jugadorazo terrible. Ellos producen orgánicamente en todo el cinturón verde. Esa parte del cinturón verde, sí. ¿Cómo surge la idea de la cooperativa de trabajo, por ejemplo, de reciclaje y no de otra cosa? Nosotros allá por el 2012 somos carreros, somos familias carreros. Allá por el 2012 sufrimos una especie de persecución que hasta el día de hoy todavía sigue en contra del sector carrero. Entonces vimos la necesidad de encontrarle una solución, no que nos quiten los caballos, sino más vale agruparnos para encontrarle la solución a ese problema. Y la solución para nosotros fue a través de la cooperativa. Conseguimos dejar un poco de lado el carro para trabajar ya de otra manera, con una camioneta, pero en lo que siempre hicimos, en lo que sabemos hacer desde siempre, que es reciclar. Eso fue como el detonador, la persecución entre la Fundación Cine Estribo, no pone nombre, la Fundación Cine Estribo, que es una fundación proteccionista de los caballos, digamos. Ellos nos perseguían y con la policía nos detenían, y esa familia le quitaba el caballo, le quitaba el carro, la policía se quedaba con el carro, la fundación con el caballo, y la familia sin poder laburar durante 2, 3, 4, 5 meses. Sí, porque querer recuperar el caballo, por ejemplo, a nosotros nos costaba un día, o sea, querer recuperar el caballo en un día de trabajo.
no podíamos perder un día de trabajo porque los carreros trabajamos día a día. Salíamos primero a buscar una changa y después cuando volvíamos todo lo que encontrábamos para reciclar lo traíamos a la casa. Pero nuestra fuente de trabajo principal era hacer una changa. O, en su defecto, transar con el verdulero, con el panadero, con el carnicero por una changa o no sé, algún acuerdo para que él nos brindara las necesidades diarias para nosotros después En el lobby. darle. ¿Y cómo se asesoraron? O sea, ¿cómo supieron lo de la cooperativa, por ejemplo? En el 2012 armamos en Villa Urquiza una mesa de trabajo del sector carrero. Eso implicó invitar a todos los referentes carreros del sector, entre ellos doña Piti, pero también había otros compañeros y compañeras, digamos, de referentes de los carreros. Y empezamos a laburar con la Universidad Nacional, con el INTI, con ¿quién más estaba? El CEAS, con fundaciones, con mesas de trabajo del sector, como la mesa de gestión del SIC, a empezar a problematizar por un lado y empezar a ver, digamos, de qué forma encontramos la vuelta a los problemas que aquejaban a todo el sector. ¿Vos cómo llegas al barrio? ¿Cómo se llegan a conocer, digamos, Diego y Piti, digamos? En la mesa de gestión del En SIC. la mesa de gestión del SIC de Villasigur. Era una mesa participativa, una mesa de gestión de los centros. Los SIC son Centros de Integración Comunitaria. Es un dispositivo municipal y nacional que trabajan con mesas de gestión donde se ponen sobre el tapete los problemas del territorio y se le busca solución. Desde ahí se desprende una mesa que se llamó la Mesa de Trabajo del Sector Carrera, donde vimos las cuestiones educativas, donde vimos las cuestiones productivas, donde vimos las cuestiones sociales. Ahí empezamos a laburar. Piti me dice, che, bueno, a nosotros está avanzando la costanera y hay peligro de que de que nos vuelvan a erradicar. Ya habíamos sido erradicados en el año 2005. Nosotros nos volvimos de donde nos habían llegado, que era barrio Cepa B, Cepa A, Ciudad de los Cuartetos, Argüello, Riverindarte, Chingolo. O sea, Entonces nos empezamos a volver porque nosotros tenemos en nuestra vida diaria teníamos un circuito donde, como les decía recién, teníamos eso de, bueno, pasamos por ya el panadero, el carnicero, quien sea nos conocía y ya sabía de qué manera podíamos transar por trabajo lo que no podíamos comprar ese día. Entonces, allá se nos hacía difícil, nosotros particularmente, la mayoría de nosotros éramos de barrio Cepa B. Muy hermosa la casa, un lugar muy divino, pero no se tuvo en cuenta cosas como una posta policial, un centro de salud, un colectivo que pasara con mayor frecuencia, el colectivo pasaba cada media hora, y lo que más nos trae así a querer volver a nuestro barrio es una circunstancia bastante embromada para el tema de las fiestas. A uno de los pibitos de 2 años, familiar nuestro, le agarra la corriente en un arbolito de Navidad, y ahí eso nos despierta a nosotros diciéndonos cómo. En un carro llevamos al chico y hasta Pueyrredón estaba con vida, pero llegó al hospital Córdoba y había fallecido ya. O sea, si hubiera habido algo, por lo menos una posta policial con un móvil que nos llevara, hubiera sido más rápido. Todos carreros, no había un vehículo que en ese momento nos diera una mano
y lejísimo de todo el mundo. Lo único que había cerca era el mercado de Abasto Nuevo y nada, la nada misma. Eso, digamos, se cruzan dos cosas. Una política de Estado de erradicación de villas, que no tuvo en cuenta un montón de cosas, que bueno, le dio mejores condiciones de vida, pero a su vez también llevó, digamos, alejó a esa familia de la matriz productiva de ellos, digamos, con la que estaban. Para que se ubiquen, pues no todos son de Córdoba, capital. ¿Dónde está ubicada, digamos, la favela? ¿O qué se le llama la favela, que es el lugar, y el lugar que los erradicaron en el 2005? Más o menos para que se ubiquen, pues no sé si todos son de Córdoba. El Entonces, asentamiento de la favela está al fondo de Villa Urquiza. Si ustedes, ¿dónde está la costanera? Acá. ahí está algo también. Por esta costanera le dan derecho, pasan Puente Sagrada Familia, hacen una curvita y antes de hacer la subida para el Puente Turín, a mano izquierda, tienen ahí el bar. O sea, que había una zona, digamos, cerca de, bueno, Cerca de un montón de cosas. sí. Y allá nos llevaron lejos de todo. ¿Sepa dónde queda? ¿Sepa dónde queda? Usando Ruta 19, Ruta 19. pasando Usando circunvalación. Por el lado. Cerca de Bajo Pueyrredón. Pasando bajo Pasando. Pueyrredón y Palma. Pasando la circunvalación. Eso es Villa Urquiza. No. Villa Urquiza está donde está el puente de Sinfonía. Claro, eso es Villa Siburu. Más adelante, antes de llegar a la subida del Puente Turín, a mano izquierda, tenés ahí el bar. Una pregunta. Nos decían que al hacer, cuando le quitan la fuente de trabajo, que sería de los caballos y los carros, quedan muchas familias como qué van a hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo abordaron la idea ante esas personas? Porque hay muchas personas, vamos a decir, de mente cerrada, que dicen, no, yo quiero trabajar y necesito el pan para hoy. Y hacer una cooperativa lleva tiempo, lleva trámites, lleva un montón de cosas. Y hay mucha gente que no tienen la paciencia para esperar una cooperativa, que es una fuente de trabajo, al fin. Pero ¿cómo hicieron ustedes para hacer entender a las otras personas, a los asociados, vendrían a ser, que iba a servir eso para el día de mañana? Al hueso. Yo iba muy lento ahí cuando la historia, ahí fue al hueso, ahí la... Bueno, la verdad que no solamente lo que vos comentas es una limitación, ¿no? Sino también hay personas, por ejemplo, que también están limitadas por sus carencias, algunas que no están bien de la vista, otras que no saben leer, escribir, otros que no conocen más que ese trabajo. Hoy en día tenemos ese problema de que las personas mayores de 50 años, ninguna quiere asociarse a la cooperativa, quiere seguir su circuito y sobre un carro. Pero porque es lo único que aprendió en la vida, no entiende todavía que podría generar un ingreso más todavía a su casa, aún si en la cooperativa, por ejemplo, se trabaja nada más que 4 horas y les quedan 4 horas más todavía para trabajar sobre el carro o donde ellos quieran o haciendo lo que ellos quieran. Entonces hay muchas de esas carencias, y siempre tenemos que comenzar 3 o 4. Comenzamos 10. Siempre hay un núcleo, digamos, que arranca con eso. Siempre hay alguien que tiene esa fe y que quiere. Y para liderar eso uno tiene que tener la convicción de que así va a ser. Y no es fácil, pero en ese momento el barrio estaba pasando por otro proceso, que era este tema de la nueva erradicación. Pasaba la costanera por el centro mismo de la favela, porque ya nos habíamos vuelto, habíamos hecho ranchos sobre un basural enorme, basural a cielo abierto, eran ranchos de pales, de nylon, de lo que fuera, y la municipalidad esta vez nos dice, bueno, otra vez se tienen que ir. Y dijimos, no nos queremos ir de acá. Entonces la única herramienta que teníamos como respaldo era una cooperativa, formar una cooperativa como respaldo de ese me quedo. Como interlocutor para negociar Para con la poder MUNI. negociar con el por Estado ejemplo. necesitábamos. Una social. ¿En algún momento ustedes plantearon esta necesidad de decir,
si bien se estaba tratando de erradicar una villa, por ejemplo, que uno me parece muy loco porque cuando uno lo ve desde afuera, cuando no sabe cuál es el tema en realidad, que uno por ahí dice o juzga o prejuzga esos comportamientos, es decir, pero si les están dando casas en vez de estos asentamientos y la gente vuelve, ¿por qué se genera esto? Bueno, supongo que este no debe ser el único caso, pero se plantearon ante las autoridades el tema que no estaban realmente satisfechas sus necesidades, decir, bueno, me está satisfaciendo la necesidad de la casa, por ejemplo, de una mejora, pero están descuidando un montón de otras cuestiones. Me parece que eso fue una política, perdón, fue una política, digamos, muy metida a la force, digamos. Fue un programa provincial que se llevó puesto a un montón de villas y ese desarraigo social, pero también económico, y se la comieron, o sea, viste, voy a decir, la perdimos sí, hubo gente que le convenía, porque del barrio vos tenías gente que, bueno, se tomaba el bondi otra gente que tenía que subirse un carro y en vez de hacer 10 cuadras para conseguir el cartón o la verdulería o la panadería, tenía que hacer 10 kilómetros, no sé, una locura. Se tenía que cruzar la circunvalación. La circunvalación para el carro y el caballo es una frontera infranqueable. Bien. Bueno, son cuestiones, viste, complejas. Encima te sacan de Villa Urquiza y te llevan a la otra punta donde vos tenés que cruzar el Bajo, y el Bajo Porredón, que es otra zona carrera ajena. Bueno, para. No, y donde también había carreros que ya tenían su propio circuito, ¿no? Y tenía que salir a disputarte en un territorio ajeno. Eso, disputar ese territorio, quisimos hacerlo, pero no lo pudimos hacer, no nos vamos a pelear con nuestros propios pares, aparte ya teníamos lo nuestro. Era venirse desde Barrio Cepa, hacer nuestro circuito, ya sea en el cerro, en toda esa zona donde nosotros trabajamos, en el Chateau, todo eso, y volver de noche a la casa, donde ya nuestra familia, los niños, por ejemplo, ya estaban durmiendo. O sea, quedaría uno a lo sumo esperando a noche con los ojos a punto de cerrarse, y era como que ya no rendía nada. tampoco. No rendía eso de... El animal cansado, reventado. Y no era conveniente para nosotros quedar. Era muy bonito el lugar, lo vuelvo a repetir, muy lindo el espacio que nos habían dado, pero no era lo Eso, Piti, la vuelta, digamos, ustedes la hacen, digamos, se va en el 2005, 2006. En el 2005 nos llevan, nos erradican, en el 2006 ya estábamos volviendo nuevamente, y en el 2012 nace este conflicto. En el 2012 nace el conflicto. Conflicto que después desenvuelve. Ahí, Tara, digo, vos decías, bueno, la habéis conocido en sí, pero por ahí estaría bueno también contar qué hacías vos ahí, digamos, o sea, por qué. O sea, porque una cosa es que estaba en el SIC, pero el SIC es un centro de integración comunitaria. ¿Qué rol tenías vos? ¿Qué hacías? Yo daba apoyo escolar de forma voluntaria con un equipo de pibes y pibas. Estamos hablando hace más de 10 años, ¿no? Apoyo escolar, sí, una pelada acá. Pero damos apoyo escolar a los pibes y los pibas de Villa Sigur, ¿no? Tenemos un programita que era el plan Fines, pero aparte también le damos a los más chiquitos también le damos apoyo escolar. ¿Profe? Yo de matemáticas. ¿Te viste? ¿Cómo? Ahí está. ¿Esa función cumplen ustedes en los SIC? No, esto era más un laburo militante, más una militancia social, política. Bueno, ahí nos topamos con que la mayoría de los pibes y las pibas tenían un pariente carrero, o un abuelo o una abuela carrera, o eran hijos de carreros. Entonces, uno abre grande los ojos y dice, bueno, y aparte vos pones un pie en la calle y te pasa un carro. Había un componente fuerte ahí de esa matriz productiva. Entonces,
desde la mesa de gestión del SIC dijimos, bueno, hace falta laburar esto. Aparte, el SIC tenía un fuerte vínculo con muchos dirigentes carreros en el sector, entre ellos la PITI, y armamos esta mesa de laburo. Y yo me metí por meterme, porque soy más metido pero... se mete y no puede salir. Ya son. No, y ahí la conozco con la PITI. Esta mesa de gestión termina decantando en la constitución de una cooperativa como instrumento para transformar esa realidad, para interlocutar con los estados, interlocutar con las universidades, dialogar con la sociedad y bueno, y tener un peso institucional más fuerte. Bueno, y la PITI se puso a la cabeza ese proceso, yo la acompañé, una compañera, la Negra Marina, es la tesorera, Arquitecta. es arquitecta, sí. Después, en ese momento estaba la Daniela Tovares, una hija de la PITI, la Lau Barrera, ahora está la Nelly Martínez, ahora, bueno, un montón de compañeros, en su mayoría mujeres, poniéndose la 10 ahí para organizar esto. Es, como te decimos recién, un núcleo fuerte y el resto es prepotencia. Cuando vos ves que está en riesgo tu techo, te suma a la fuerza. Cuando vos ves que lo que se pone en riesgo es el pan en la mesa todos los días, o te suma o queda al margen. O sea, que digamos, de una necesidad social, económica, educacional también, Sí, digamos, sí, la necesidad acá es, siempre nosotros decimos, la necesidad hacia la cooperativa, ¿no? Bueno, en este caso, la necesidad, digamos, tiene varias patas, y bueno, cuéntenos ahí el proceso, el proceso desde el 2012, es decir, ¿por qué una cooperativa y no otra cosa? A ver. Yo, si me preguntan a mí, digamos, con una cabeza sumamente peronista, y nosotros queremos vertebrar la organización en función del trabajo. El trabajo es lo que le iba a dar dignidad a los compañeros y a las compañeras en el barrio. Nosotros teníamos que tratar de conseguir primero una moneda antes de... Sí, es re importante tener entidad institucional para poder discutir, pero después tenemos que comer, básicamente. Había que generar riqueza, generar plata, generar fuente de trabajo. Los compañeros y las compañeras salían así en la changa, juntaban cartón, juntaban plástico, había que ver cuál era la mejor forma de acopiar, de comercializar, cómo hacíamos todo el quilombo administrativo de la cooperativa. Primero, posta, fue juntemos cartón y nos organicemos para que eso ande, pero después, bueno, había que ir a asamblea, había que presentar balance, toda una maquinaria administrativa que es sumamente importante para la vida de la cooperativa. Las cooperativas, está bien, renacen, mueren. Lo ideal es que no muera nunca, o sea, que nazca y que cada vez crezca más. Porque hay otra cosa, ¿no?, que me parece que está bueno poner sobre el tapete. La lógica cooperativa en el sistema capitalista es otro paradigma de construcción, de producción, de organización. No lo privado, lo SRL, no lo SA, sino que la sociedad anónima, sino es una forma colectiva de organización para generar renta. Y en ese espíritu, digamos, hay una mirada como
creo que holístico es la palabra, de ver Todo. de ver Está ese bien, todo. está bien, no sé. Porque, digamos, las cooperativas, está bien, vos tenés cooperativas de servicio en el interior que se manejan con otra envergadura, pero para los sectores populares es la forma que nosotros tenemos y a veces no, tenemos otras urgencias. Hay cooperativas en el interior que manejan la luz, el agua, todo, y detectan una necesidad en el dispensario, en el hospital, que hace falta un tomógrafo, y la cooperativa saca y compra y pone. No es tan diferente de lo que pasa acá. Acá se nos enferma un chico y hay que comprarle un clavo, un medicamento, lo que sea, y vemos cómo hacemos, pero está la cooperativa ahí atrás de eso. Las sociedades anónimas por ahí tienen como otra lógica, o el capitalismo más voraz hace que se agarren para otro lado, que sean otra forma, ¿no? Pero bueno, nosotros, las cooperativas, digamos, tienen como ese espíritu, ¿no? Pero bueno, también nosotros creemos que ese paradigma es un paradigma social y económico. Nosotros creemos que somos parte de una economía que compite con el capitalismo más voraz, ¿no? Entonces, sí, sabemos que generamos, nosotros festejamos cada puestito de laburo que incorporamos, lo festejamos, pero sabemos que estamos dando una lucha mucho mayor y que es, digamos, al sistema capitalista, ¿no? No es combatirlo, sino que ser un poquito más justo con eso. Y ahí, digamos, porque bueno, ustedes es una acción colectiva, ¿sí? Que atraviesa una comunidad, pero bueno, vivimos y se vive en un sistema por ahí que pregona otros valores en lo cotidiano. Digo, ¿cómo hacer para entender, para que entusiasmar a una vecina, un vecino, que por ahí está con el carro y dice, yo agarro el cartón, lo junto y me lo llevo y esto es mío, y digamos, romper con esa lógica, la han vivido, como, no sé, por ahí hay gente que se sumó, después se quiso ir, o gente que no quería sumarse, después se no se fue, digo, ¿cómo es esa cuestión más cotidiana? Que me imagino que, nada, es difícil porque uno está criado en otros valores, ¿no? No pensar siempre en el primero y en el otro, sino pensar primero en uno. Sí, yo creo que recién lo decía, que la gente de nuestra cooperativa, nuestros socios trabajan 4 horas para nuestra cooperativa y el resto del día de ellos. Si bien siguen siendo carreros, si bien siguen juntando cartón, ellos pueden decidir dónde, cómo lo venden al cartón. No es necesario que lo vendan a la cooperativa o que se lo dejen a la cooperativa para después ganar renta. Eso queda a criterio de cada uno. Lo que sí también debemos decir que no solamente trabajamos con el sector cartonero, también se han sumado jóvenes en trabajos, jóvenes que nosotros por medio de la iglesia estamos sacando de las calles y sumamos al trabajo cotidiano, que por ahí no tiene nada que ver con el carrero, pero sí tenemos otra manera de incluirlo dentro del trabajo, que es en nuestro barrio, por ejemplo, como es un asentamiento, no entran los servicios públicos, entonces por ende tenemos el barrido de las calles, el desmalezado, el cuidado de la plaza, hay un montón de actividades. También trabajamos en una huerta comunitaria que está en el colegio de Ascuti, donde hay compañeros que, aparte del rédito que sacan desde la cooperativa, ellos con la venta de esa verdura también pueden llevar esa producción a sus hogares. O sea, no somos una cooperativa donde nos cerramos y queremos que todo sea el mismo rubro. Estamos abiertos para todos aquellos que... Y ahí la Piti es medio humilde, pero
nosotros por ahí tenemos capacidad de negociar mejores precios con los materiales, entonces el que lo quiera vender por fuera, lo vende por fuera, pero va a conseguir más plata, digamos, vendiéndolo con la cooperativa. Sí, vendiéndolo con la cooperativa, pero bueno, cada uno... Claro, hace- viste, hay gente que por ahí... La unión hace la fuerza. Como decía Totalmente. recién la niña, a veces hay gente que no quiere... Sí, cabeza dura. No entiende, digamos, el Que no concepto. entiende. ¿Y cómo fue el armado? Porque hablan de que se juntaron para, por ejemplo, como, no sé, aportar para los aportes, y ahí que hicieron, compraron alguna máquina. Nosotros no tenemos moneda. En el 2012 nace la acción, digamos, cooperativa, ya inician los papeles, Sí. ya empiezan a pensar cómo es ese proceso 2000. más fino, que por ahí uno en el relato habla de fechas, por ahí eso también. 2013, 2014 arrancamos a ver cuáles eran los requisitos para constituir la cooperativa. Mientras tanto, ¿qué? O sea, mientras No, que mientras tanto armamos la asamblea. mientras tanto iban haciendo Una lo de hecho. asamblea barrial para pararnos de mano ahí con la MUNI. O sea, su principal fuente fue, digamos, ir a la Cuidar que no radiquen en el barrio. Parar ahí y decir, no, está la asamblea, tiene que hablar con nosotros. Hasta que pudimos constituir la cooperativa. 2014. Con respecto cuando armaron la cooperativa y vieron que tenían que cubrir la necesidad y tenían todos la misma, como quien dice, capacidad de ser cartonero. Después del transcurso de la cooperativa, empezaron a haber más necesidades de trabajar o de otro tipo. ¿Fueron necesidades que ustedes se le ocurrieron o fueron, como quien dice, asesorados por instituciones de las nuevas trabajos, puestos? Siempre tuvimos asesoramiento, pero vos mirabas 360 grados y encontraba un compañero que necesitaba laburo. La verdad, la cosa es que son sí. sí. Las otras áreas, por ejemplo, que decías que había dos, producción y social, Sí. cubriendo las otros tipos de puestos de trabajo, eran todas ideas asesoradas. Por ejemplo, que decía de esto de hacer Huertas. esas huertas. Sí, laburamos con fundaciones y organizaciones que nos dan una mano. Claro, que nos van Por eso. instruyendo a qué Sí. pueden hacer. Sí, por ahí está bueno que, por ahí esto es como el inicio y ahora lo que Tara comentaba al principio es la actualidad, donde tiene esa diversificación de actividades. Pero me parece muy rico, por ahí que ellos terminen de contar como el inicio y después vamos ahí a la parte, pues estamos hablando de 2012, estamos en 2023, o sea... Claro. Nosotros, bueno, así rapidísimo, la línea de tiempo fue así. Porque aquí estoy dando historia, entonces también Sí. viste la cuestión. Ah, bien, bien, bien. La cronología importante. Esa línea de tiempo es así. 2012 nos conocemos la Piti, 2013 mesa de trabajo del sector cartonero, 2014 conflicto de tierra en la favela, eso hizo que nos unamos con un montón de compañeros y compañeras con varios conflictos de tierra, el bordo, los compañeros del bordo, Sí, ahí. ahí nos abroquelamos con muchos otros sectores, y mientras tanto íbamos generando muchas redes de contactos y de gente y de instituciones. Bueno, ahí fuimos laburando eso muy fuerte, porque siempre es necesario pegar el grito y que te escuchen 3 o 4 y tener esos dispositivos. 2015 se constituye la cooperativa, tenemos número de matrícula Que la venían gestionando desde del cuándo? 2014. O sea, un año para que Sí. todos los que llenaban el papel. Nosotros nos demoramos como medio año para juntar todos los papeles, los presentamos, 6 meses salió. Fue express, así. Bien. ¿Cuántos empezaron? 16. 16 fundación, digamos, la cooperativa con 16 socios. Con 16 socios. ¿Diferentes familias o fue una sola familia? No, No, diferentes familias. diferentes. ¿Y hoy cuántos socios son? Cerca de 80, más o menos. Sí, 79. 79. Seguimos hablando de familias también. que son- Sí. Socios, hablando de son socios. socios, pero atrás de cada socio tenemos una Detrás de cada familia que socio hay atendemos. una familia. ¿No cree que esta idea hubiera sido buena en llevarla donde la habían ubicado primero? O sea, usted hoy está parada en esta cooperativa, ¿no es cierto? Ve todo lo bueno que se hizo, porque Sí. más allá de todo lo que se pasó y todo lo que se hizo, está muy buena la idea.
las huertas, la ayuda a los jóvenes, el reciclaje, o sea, todo. Hubiera sido buena que esa idea lo hubieran puesto en el barrio donde lo habían llegado antes. Estamos constituyendo una cooperativa en Barrio Cepa. Claro, pero digo yo, no tiene ese pensamiento de que hubiera sido bueno que en vez de ser 2014 le dieron la matrícula, hubiera sido 2005, 2006. Y ahí también, cuando uno tiene una cooperativa, me parece también que está bueno empujar a, no sé si al Estado, pero sí empujar a pedir que una salita, un dispensario, una puesta policial, una buena educación también en el barrio, porque eso, la cooperativa dentro de todo también puede hacer una fuerza para no es que no se haya pensado, sino que también se habló en su momento. Estuvimos con las dos direcciones de Hábitat charlando todas esas cosas. Mientras tanto, queríamos sí o sí encontrar lo principal para nosotros, que era nuestra fuente de trabajo, para darle de comer. Lo primordial para nosotros era darle de comer a nuestra familia. Y era continuar con nuestra familia, era tener a esa familia. Y si teníamos que venir a hacer nuestro circuito donde ya conocíamos, donde no nos podíamos todavía reinsertar ahí, en un circuito ajeno, en un lugar donde había muchos barrios carreros, porque en el lugar no solamente está Pueyrredón, más adelante está San Jorge, Patricio, Salais, un montón de barrios donde ya hay carreros, donde son carreros de cielo. Claro. También, o sea, un poco ilógico para nosotros pensar todavía en una cooperativa cuando la prioridad era otra. No era ahora. Cuando llegamos de nuevo a nuestro propio barrio, donde ya nacido, criado, históricamente nos pertenecía el barrio. Históricamente nacimos, nos criamos, nuestros abuelos eran de ese lugar. O sea, ese sentido de pertenencia lo tuvimos siempre. Entonces, nuestras raíces estaban ahí. Aparte dejamos en el barrio también familiares, amigos, hijos, hermanos, y todo eso llamaba a volver. Sí, había algo también que yo noté que la política de erradicación lleva, digamos, desarraiga un barrio entero y te lo lleva a otro lugar. Y hay familias que pueden adaptarse. Vos te que hay familias que se toman el bondi, no pasó nada. De hecho quedaron familias de nuestras propias familias también quedaron ahí. Claro, laburaron en algún lado. De qué manera ganarse la vida, ¿no? Buscaron el recurso, lo encontraron y ahí se quedaron. Hoy en día están viviendo en Barrio Zetadero. Sí. Por ejemplo, pero hay otra porción de vecinos que capaz no tenían la capacidad de adaptarse. No, y estaba todo muy fragmentado, está todo como ahí, todo muy... Y aparte era que no solamente éramos muchos barrios mezclados, no era Villa Urquiza, la favela. Eran muchos barrios, muchas zonas mezcladas ahí, y nosotros estábamos viendo, por ejemplo, la zona de Sol Naciente. En Sol Naciente Siete villas metieron ahí, siete lugares diferentes. O sea, hubo un problema barrial, de identidad barrial muy grande ahí, donde hubo muertos. Entonces nosotros no queríamos eso, no queríamos la violencia, éramos carreros. No queríamos pelear por algo, por un barrio que ni siquiera sentíamos como perteneciente a nosotros, porque, vuelvo a decir, históricamente Villa Urquiza, la favela, o la Salada, como se llamaba en ese momento, era nuestro lugar de origen. Y estaba todo muy fragmentado en ese otro lugar. Metían 2 o 3 villas de distintos lados, y era, digamos, generar condiciones para organizarse era más complejo. Por eso creo que se fueron a radicar para allá y entonces volvieron a la misma zona.
Claro. y ahí implementaron la cooperativa. No, y ahí ellos volvieron de vuelta al asentamiento, pero pasa que ese asentamiento era un gran basural a cielo abierto. Entonces ahí armaron ranchos como se podía. Y ahí, digamos, la primera sede de la cooperativa, ¿dónde está? ¿Dónde está el primer domicilio legal? En la MUNI. Le clavamos el domicilio del MUNI, que se la arregle el MUNI. Que nos avisen que se lo... ¿Así lo es? Ah, sí. El pecho. Como son un montón de cosas en la vida, de pecho. El primer laburo que tuvimos que hacer productivo fue organizarnos con el cartón. Pero el primer laburo social que tuvimos que organizar fue el lavado de manos, por la cantidad de enfermedades que había. Entonces, no está fácil y tampoco fue tanto en ese momento el acompañamiento del Estado municipal, que el primer Estado que vos tenés en constituir cooperativas, en fomentar, en dar cobijo a esa organización. Querés sacar cagando de vuelta. Te voy a decir, no ¿Creen que ayudaron los nada. jóvenes van a seguir con la misma idea esta? O sea, van a seguir con esta idea de la cooperativa, las generaciones que vienen. Yo estoy convencido. Hay una ley, eso tenemos que hacer que se reglamente. Hay una ley nacional de educación cooperativa que Córdoba en el 2012 adhiere, pero no reglamenta. No me acuerdo de la que tuve pasa. No, sí, pero, por ejemplo, de me ese imagino que compromiso. deben participar, bueno, sus hijas, nietos, me imagino que deben tener nietos mayores de edad, ¿o no? ¿Sí? Y hay familias también que vienen así, las generaciones que vienen. ¿Creen que esas generaciones van a seguir con la misma idea de la cooperativa? Yo personalmente creo que sí, yo soy la que está más con la gente del trabajo, entonces yo personalmente creo que sí. Es más, creo que hoy en día hay jóvenes en el barrio que han terminado sus estudios, su secundario, no encuentran un trabajo y bueno, buscan una cooperativa para poder socializar, para poder trabajar, para poder ganarse el pan, ¿no? ¿Y cómo es el ingreso? Por ejemplo, yo quiero ser socia, por decirlo. ¿Cuál es el criterio? Depende de los roles que cumplas. Nosotros, la mayoría de los socios tienen Cumplen un rol, digamos. cumplen un rol diferente, pero digo, un piso salarial que por lo general es algún tipo de programa nacional o municipal, es el piso salarial. O sea, eso ya lo tienen asegurado. Y nosotros generamos una renta, digamos, de los materiales que manejamos y de ahí se distribuye, depende en qué función. Los que van a buscar el cartón cobran un poco más, los que se paran en el barrio tienen otra moneda más que le entra por ahí, y así la distribución. Por ejemplo, hay asesoramiento para transmitir valores o comportamiento cooperativo en los socios que hay en ustedes para que crezcan. Más o menos. Pero es algo como que, o sea, por ejemplo, ustedes sienten la necesidad de tener que transmitir ese sentimiento. Sí, bueno, de hecho, mira, nosotros el año pasado arrancamos estuvimos trabajando fuerte eso fuerte eso porque, a ver, muchísimas veces las personas vienen con un problema y por ahí uno no quiere un problema y estar todos juntos y conversar sobre ese problema era encontrar, no solo llevar el problema, sino que entre todos tener 10 soluciones, no solo uno, sino 10, que todo el mundo aporte, que entiendan, por sobre todas las cosas, que no soy yo, somos todos, porque a mente que sea la presidenta, no quiere decir que yo no me ponga a la par de ellos a trabajar, ni que yo no esté a la par de ellos en sus necesidades, y en sus problemas, por ejemplo.
problemas cotidianos, ¿no? Eso también eso el año pasado lo trabajamos fuertemente. Y la verdad que con muy buenos resultados porque... Muy bueno. La capacitación y la orientación para los demás socios, ¿cómo lo hacen? Porque volvemos a lo que pregunté primero, para convencer y hacer entender. Eso es la cooperativa, tiene una capacitación, ¿no es cierto? Sí. Dependiendo, nosotros algunas capacitaciones, por ejemplo, de residuos sólidos urbanos, ahí nosotros estamos haciéndolo con la MUNI, con la municipalidad, una parte, más la unidad productiva Favela, la unidad productiva CTR, ahí en Rancagua, tiene un programa de capacitación mensual, todos los meses tienen capacitación, más que todo en lo productivo, seguridad laboral, por ese lado. También. ¿Cómo? Auxiliar también, se pedía auxiliar también ahí en esa parte de la Rancagua. ¿A qué le llamarías auxiliar? Cuando hablan de las necesidades de lo productivo, el auxiliar también que se suma a la producción, o sea, sacarlo rápido el producto. Sí, no entiendo la definición de auxiliar, pero sí lo productivo. Ahí que es lo que vemos. ¿Cuáles son los procesos? Sí. Esos procesos, cómo se llevan adelante de forma más eficiente, sin lesiones físicas, y desde ahí la parte de seguridad. En la parte de seguridad es cuidado con las máquinas, con los ruidos, con el manipuleo de herramientas, digamos, eso. Después, digamos, más del orden de lo... Tenemos muchos talleres para poder mejorar la convivencia laboral del lugar. Esos talleres, ¿cómo son? Para mejorar la convivencia, porque es un dato importante. Nos resulta muy bien la choripaneada, porque vos imaginate que nosotros en CTR estamos laburando con la gente que laburaba en el basural, que se codeaba y se mataba por una silla de plástico. Esa gente, la que tiraba en el basural. Entonces, con esa gente estamos laburando en una planta. Esa gente tuvo que aprender, bueno, no solamente a alfabetizarlos, sino que a saber lo que es un botín de seguridad, ropa de seguridad. Nosotros, cuando recibieron la ropa de laburo, no se la sacaban ni para bañarse. O sea, gente que estaba cirugiando. Esos compañeros son compañeros cirujas. Estaban ahí cirugiando en basura. Pasaron a la cooperativa a cumplir ese rol de gestión de los residuos y selección y reproceso. ¿Y ahí cómo fue ese contacto ahí? Asperísimo. Pero bueno, son relaciones humanas. Te pasa también eso. Porque está jugando con una debilidad. Mantener un ambiente trabajador bueno. Bueno, hay chamos que, por ejemplo, no le entraron las balas. Y tuvimos que invitarlo a que se retiren amablemente porque no podía ser. O sea, aparte están acostumbrados a trabajar por sus propios medios, ser sus propios patrones. Es difícil, ¿no? Ahora, la cooperativa significa había uno, el más rebelde de todo, el Cospel, y Cospel nosotros lo terminamos metiendo en otro proyecto con otra organización. Pero ya entraste en una lógica de trabajo donde, bueno, algunas cosas aprendió. Y no podés tener en el armario un priteado, por ejemplo. Estás laburando. No podés entrar con un arma punzante al lugar de trabajo. No podés, hay un montón de cosas, digamos, que, o sea, vos imagínate que ese loco estaba acostumbrado que cuando a uno le quería chorear un motorcito, una bocha de motores ahí que se iba y se jodía. Bueno, son nuestros compañeros y son complicados, y sí, hay un montón de complicaciones porque la pasan mal, digamos.
en la industria del reciclado, el que cirujano o basurero de cielo abierto es el último eslabón y el que menos guita recibe. En una industria que maneja muchísima plata, mucha plata. Es una de las industrias más desiguales que hay en la construcción de PBI que tenemos como país. Y aporta mucho guita. Los materiales reciclables se exportan, vuelven como materias primas a otras industrias. Y el cirujano le daban 50 centavos por una silla de plástico, 50 centavos. Y esos intermediarios se iban quedando con la guita. Y bueno, ahora ¿qué es lo que hace la cooperativa? Negociar directamente con la papelera. Y los puenteamos todos los intermediarios. Entonces nosotros manejamos otra moneda. Claro, por ahí la lógica, comentar ahí un poco cómo es la lógica de la producción del reciclado y del cartón. Digamos. El cartón termina en papeleras que están o en el Río de la Plata o en el mar. Ellos compran materiales a Buenos Aires en su momento, estoy hablando 2012, 2013, 2014, a Buenos Aires. Buenos Aires le compraba a las papeleras, a los que enfardaban, que son intermediarios, que a su vez le compraban a los galponeros, y los galponeros a su vez le compraban a los carreros. La rentabilidad quedaba en todos los intermediarios. Y el carrero o el cirujano o el cartonero del centro le llegaban monedas. Ahí nosotros con el Pisti nos mandamos una que estuvo muy buena. No me acuerdo en qué año más o menos, empezamos a comprar un cartón ahí, porque ¿qué es lo que hacían ¿cómo se llama? Los galponeros? Diciembre, medio de diciembre, cerraban, se iban a vacaciones a Brasil, a ¿Quiénes Europa. vendrían a ser los galponeros? Empresarios. Ah, Compran y venden, compran y ventas. Compran el material y después lo revenden para... Y lo dejaban a los carros, lo dejaban. Pero que también, aparte de ser galponero, tenían un núcleo o una gran empresa cartonera, papelera, o sea... a la cual proveen de... Claro, acá por ejemplo teníamos voy a nombrar, a Prato, más allá teníamos a Di Carlo. Y nosotros en Villa Urquiza vendíamos a Prato, San Vicente le vendía a Di Carlo, pero ellos estaban asociados con una empresa donde todo ese papel que ellos compraban iban a un solo lugar donde ellos importaban el papel a otro lado y nosotros Enfardaban y vendían al puerto. Entonces ya ahí pasamos 3 intermediarios. ¿Qué es lo que hacen las cooperativas hoy? Juntamos el cartón, que siempre lo tuvimos, en nuestra mano. ¿Dónde lo acopian? Y hoy nosotros lo estamos acopiando y lo vendemos, pero ya estamos con una cooperativa con la que estamos laburando en San Vicente, ya estamos enfardando y vendiéndola directamente a Buenos Aires. Ya directamente ustedes ven. Sí. ¿Y le transportan ustedes también? No, ¿Cómo lo llevan hasta Buenos Aires? el flete lo pone el comprador. Ajá. Ellos se encargan de comprar flete muerto, Claro, que que sin vuelven carga. vacíos. Ahí va. Ahí se llama. Y hay alguien, por ejemplo, que gestiona, por ejemplo, con algunas empresas que trabajan con material y que lo descartan. Grandes generadores, sí, nosotros laburamos con 70 y pico. ¿Cuántos barrios no han implementado en la cooperativa? O sea, ¿cuántos barrios hacen lo mismo que en la cooperativa? ¿O es una sola cooperativa? No. Hay en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, cooperativas de reciclado hay 12. Y en la provincia son 38. Las cooperativas de reciclado, solamente de reciclado. Con esta idea Sí, más o menos. Algunos de una forma, otros de otra. No somos todos igual. La Victoria, yo iba a decir, modelo. No va bien porque, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Nosotros debemos estar en 20 toneladas, no, 35 toneladas contando CTR. Somos poquitos y manejamos mucha cantidad de material. Hay cooperativas que son muchos socios y manejan menos cantidad que nosotros. Entonces, ¿dónde está la balanza financiera de cuán efectivo
Yo por ahí discuto, discuto eso, digo. ¿Cuán rentable? Digamos, cuán rentable, y no es por una mirada solamente economicista sobre la matriz financiera y económica de las cooperativas, pero sí me parece fundamental de que se genere la cantidad de rentabilidad para que un compañero se vaya de casa con una buena moneda, dignamente, y que sea sostenido no por programas sociales, sino por cartón, chatarra, vidrio, plástico, digamos, porque eso pasan los gobiernos y nosotros eso lo tenemos, pase quien pase. Una consulta, vos recién hablaste del programa, ustedes cuando nacen, digamos, hablando ya de, una pregunta primero con respecto al proceso, ¿no? Del 2015, bien, no sé por qué se me decía. En el 2015, ustedes tienen 16 socios, Sí. hoy tienen 79. O sea que ha habido un crecimiento en los asociados bastante importante. Acá el profe de matemática, el porcentaje. ¿Qué Digo, es que estuvimos charlando eso en el recreo con Víctor, por eso. En cuanto al capital, digamos, de la cooperativa en torno a, no sé, decimos, decía, aparato, enfardadora, o sea, ha habido también un crecimiento en eso. Es progresivo. El 493%. Sí, bueno, ahí va. Qué lindo número, Mira. Saldría así chapa con eso. Saldría así chapa. No, ha sido progresivo en función de nuestros límites tecnológicos. Recién ahora estamos construyendo un gato. Ahí va. Que eso le va a permitir acopiar más. Sí, no, pues meter una prensa adentro y poder. Hoy no estamos trayendo una prensa porque no tenemos un techo. Básicamente. Mira lo que te digo. Y ya llevamos, desde 2015, 8 años. 7 años. Bueno, ha ido creciendo también en función de la cantidad de material que vamos manejando. Esto ha ido así. Más material, más compañeros. Si no, y también ha ido creciendo en función del apoyo estatal, el apoyo que el Estado te da con programas, digamos, de base salarial, de piso salarial, pero también con programas de fortalecimiento en torno a, hemos conseguido camioneta, balanza, bueno, los materiales para construir la sede, contratos para gestionar el CTR, no sé, ropa. Bueno, todo eso nos permitió ir creciendo. Si voy me decís, che, bueno, métanse en un crédito, no, lo vamos a pensar 10.000 veces porque no podemos poner en riesgo, digamos, la cooperativa por un crecimiento desmedio que no sea sostenido con cartón. Pero si vamos a crecer, tenemos que crecer en toneladas. Después vemos cómo crecemos en cantidad de socios. Entonces tenemos que crecer en términos productivos para que sea sostenido en el tiempo. ¿Sí? A mí me interesa saber cómo fue la pandemia. Más allá del contexto de recesión mundial que se dio, ¿qué significó para ustedes la pandemia? ¿Tuvieron más dificultades? ¿Pudieron ingresar, tener más capacidad de cartón, más trabajo, más trabajadores? ¿Cómo fue? En realidad, la pandemia nos dejó con la mitad de la producción que nosotros manejábamos. Si bien nosotros en ese momento obtuvimos un permiso municipal para circular, porque en ese momento y hasta hoy estamos trabajando con grandes generadores que son sanatorios y hospitales, como el privado y el Allende, y otros sanatorios más que son pequeños laboratorios y esas cosas.
lugares donde no podíamos dejar que se vulnerara dicho material. Y la municipalidad nos entendió y nos dio la autorización. Pero también pasaron algunas otras cosas más del contexto internacional, que es el precio del commodity celulosa. Aumentó entre el 2020 y el 2021. Eso le dio una inercia al precio local que aumentó, y de hecho en fines del 2021 superó el precio del material del cartón reciclado en Argentina, era más caro que el que podía entrar de afuera. Y ese es el conflicto que tenemos hoy. O sea, le conviene comprar El El importado que el claro, nuestro. es más barato que el Sí. local. Nosotros ahí pensamos que tenemos dos salidas. Una, el resguardo de la industria del reciclado y de las cooperativas, congelando las declaraciones juradas de ingreso de esos materiales, porque nos vimos el mes pasado de que se aprobaron declaraciones juradas de importación de tres productos. Recorte, que es material reciclado de cartón, bobinas de craft y bobinas de corrugado. En esos tres productos dejan de comprarnos cartón reciclado a nosotros. Se congelaron la semana pasada y la anterior las ventas en los compradores locales, se congelaron y menguaron las compras que nos hacen a nosotros, y lo sufrimos todo el sector. Nosotros entendemos que hay una cuestión política fuerte, porque a fin de este año se va a tratar la ley de envases, y esto es una muestra de fuerza de las grandes papeleras. Arcor, con su empresa Cartopor, y papelera Smurfy. Smurfy Kappa es una norteamericana que tiene sede en todos los países que tienen grandes ríos, como el Río de la Plata, y ahí ponen papeletas. Están haciendo lobby para que efectivamente nos bajen el precio del cartón, que no quieren bajar. Están bajando el precio. El famoso dumping. Claro, Sí, exactamente. El famoso dumping. Es decir, Y y además también hay una intencionalidad de bajarlo a propósito para que no haya... generar condiciones de negociación, de votos en la Cámara de Diputados, para que esa ley no se apruebe. Porque, ¿qué implicaría la ley de envase? No sé si los chicos están ahí. La ley de envase es una ley que... rápido. La ley de envase es una ley que le cobra el 0,3% del valor del envase. Acá nos venden, nosotros pagamos por el agua de acá adentro y todo el envase y toda la logística y todo. El stock, el tiempo de stock muerto y todo eso. Pero nosotros compramos el agua de acá adentro. Pero pagamos todo. El 0,3% del valor de este envase, de esta etiqueta, de esta tapita, el arito y todo este PET, va a parar un fondo fiduciario, un fondo, digamos que sería un fideicomiso, ¿no? Ese fideicomiso, con ese 0,3% de todos los envases de la Argentina, que lo paga, un poco tiene que ver con la ley que a nivel internacional se llama responsabilidad extendida del productor. Como vos producís, Pero contaminás. contaminás. Tenés que hacer cargo de que esto vaya a parar la basura. Y el impuesto que le imponen también por el contaminar, que dio un impuesto. Es que eso es... Claro, esto nosotros tendríamos que decir, las cooperativas no es un impuesto, es una tasa, no, es un impuesto. No, yo digo el que Monta- hace el envase, o sea, la Sí. empresa que hace el envase y todo eso, si bien es reciclable, Sí, pero contamina, sí. el Estado muchas veces pone como una multa porque vos estás haciendo algo que Sí. contamina el medio ambiente. Esto Ahí es- entran otras esto cuestiones. Es preventivo, es predictivo, digamos, ¿no? Porque este fideicomiso lo que garantizaría es fortalecimiento de cooperativas en maquinaria, en parque maquinario y en infraestructura,
y un programa de erradicación de basurales de cielo abierto. Uno de los conflictos ambientales más grosos que tenemos en la Argentina. Basurales de cielo abierto en todas las ciudades. Pero esa plata la pone Aceitera General Dehesa, La empresa que lo produce. Molino, la empresa que produce. Lo pone la Coca-Cola, Danone, Unilever. Ellos están dispuestos a poner la plata. El tema es que ellos quieren manejar ese fideicomiso. La disputa es quién maneja el fideicomiso. La plata va a estar. Pero yo entiendo que las empresas hoy están haciendo este dumping para poder tener mejor correlación de fuerza a la hora de negociar. Bueno, así Esa es la ley de ambas. eso, bueno, sí. Yo quería preguntar sobre el tema, ¿no? Digamos, hay alguna estrategia de armar alguna federación o confederación para solucionar ese problema. Existe. Buena pregunta. Existe. Nosotros estamos dentro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, FACIR. Ese es nuestra federación, nuestro segundo nivel de organización. Y nuestro tercer nivel de organización es la Unidad de los Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. Todos los trabajadores de todas las ramas de la economía popular estamos dentro de esa unión de trabajadores de la economía popular, la UTEP, que es un instrumento sindical, ¿no? Un instrumento fuertemente sindical. No solamente por la historia sindical que tiene la Argentina y el trabajo en la Argentina, sino que posta que si hay algo que hay que salir a defender de los trabajadores excluidos, de los trabajadores informales, esos son los derechos. El pescador del río, los talleres textiles, los recicladores, los campesinos, toda esa masa laboral no empleada, no dentro del trabajo formal, están completamente excluidos de derechos. No solamente excluidos muchas veces de la sociedad misma, sino que también excluidos del acceso a derechos laborales. ¿Cómo hacen con el sindicato, como decís vos? Porque la mentalidad de un cooperativista no es la misma que de un sindicalista. ¿Cómo hacen para llevar, Vos fíjate que balance? Porque cada uno tiene sus pensamientos. Muchas veces los sindicatos la tienen como amenaza a las cooperativas y a los mutuales. Mira, las cooperativas, pero las cooperativas tienen a su síndico dentro de la cooperativa. No está alejado, no está escindido de la lógica cooperativa la sindicalización, el resguardo de los derechos laborales. Está dentro de la cooperativa. Pero sí entendemos y sí creo leer de que efectivamente si uno no piensa en la colectivización de la lucha por esos derechos, está difícil. Si no, nos juntamos todos, ¿viste? ¿Quién va a batallar por los derechos de los carreros, de los cartoneros, de los cirujanos? Yo digo el pensamiento porque a veces el sindicalista muchas veces impone al trabajador como decir, bueno, esto es lo que vamos a luchar, ustedes tienen que luchar lo mismo, como que lo obliga a luchar por eso. En cambio, en la cooperativa se sienta, o sea, los que están al frente de la cooperativa dicen, bueno, estas son las necesidades, tiremos ideas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, los pros, los contras, quién puede ir, quién no puede venir, o sea, esas cosas me refería. El sindicato no tiene el mismo pensamiento del un cooperativista. No. Si bien la unión hace la fuerza y tenemos que todos vamos a cuidar al trabajador, porque el cooperativo también tiene esa mentalidad de que cuidamos al trabajador y la necesidad del trabajador, el sindicato como que más le impone un poco con más al trabajador. Sí, pero también depende de los sindicatos. Depende no, y todas las cooperativas, ¿vos te crees que todas las cooperativas son así horizontales? Hay cooperativas que son re verticales y pegue el grito la piti de otra cosa y alinearse. Acá estamos hablando de una cooperativa de gente humilde que se juntó
por necesidad, porque se sintió excluida, batida, no sé, perseguida. Entonces, la mentalidad de esta cooperativa no es la mentalidad de otras cooperativas que son verticales. No, por eso. Hay de todo y en la viña del Señor, aunque yo sea ateo, pero hay de todo. Vos tenés cooperativas que son hiper horizontales y capaz les va bien así. Hay otras que son re verticales y capaz que también les va bien. Como hay cooperativas que son verticales y... Como que eso se va condicionando a medida de los socios, a las personas que van... Totalmente, a los contextos, a qué rama productiva, claro, a qué rama productiva, somos una cooperativa de servicio y capaz que le encontrar una forma más empresarial, porque funca de esa forma, porque tenés que brindar un servicio de internet, imagínate, ¿qué iba discutiendo? No, tenés que sacar una promoción, en aquel barrio sacó una promoción y esa es la estrategia comercial, por eso... No somos tan homogéneos como parece o como dicen los manuales de cooperativa. Es un modelo que se amolda a la idiosincrasia social, productiva. Puedo decir algo sobre esto. Es una reflexión personal que yo, digamos, hago por el tema que trabajo con cooperativas y, digamos, lo que a mí me parece que en lo que por ahí se diferencian, por ahí tienen cosas en comunes en las leyes. Por ejemplo, la ley del asociativismo vendría a incluir a los sindicatos, ¿sí? Nada más que los sindicatos es otro tipo de asociación. O sea, el tipo de asociación que va a hacer es para ser un intermediario, digamos, entre empresas y el Estado. En cambio, las cooperativas, digamos, la cooperativa en sí misma es una empresa. Los socios en un sindicato no tienen por objetivo conseguir un trabajo, son afiliados. Como un club de fútbol, alguien paga para ser un afiliado de un club de fútbol para ir y tener un descuento en un estadio. Bueno, parecido, digamos, diferente finalidad. Y en una cooperativa la sociedad es para brindarse un servicio o brindar un servicio entre los socios y es, digamos, por el tema del trabajo. Creo que ahí está la diferencia. Lo que yo voy, bueno, vos nombraste, por ejemplo, algunas federaciones. La primera federación que nombraste, que era la de, si no me equivoco, Federación Argentina de Cartoneros. De cartoneros y recicladores. Cartoneros y recicladores. ¿Eso, por ejemplo, esa federación vendría a ser una federación cooperativa o es una federación? No. Es una federación que tiene una personería jurídica de asociación. Es una asociación civil. Sí. Simple. No, Sí. asociación civil. Asociación civil. Asociación simple es algo que... Nacional, porque tiene un registro nacional y tiene sedes en casi todas las provincias. Pero, digamos, eso, digamos, Asociación civil. sirve de federación porque no hay una personería jurídica para federaciones, sino que bueno. Claro, porque la lógica, la lógica de la lógica gremial sí tiene el sindicato de base, por ejemplo, de ADIUC, o sea, ahí vienen los docentes, Víctor está afiliado ahora, ADIUC, se afilian al sindicato de base, Asociación de Docentes Investigadores de Córdoba. ADIUC pertenece a una federación que es CONA, donde está el gremio de Córdoba, el gremio de los docentes de Río Cuarto, de los docentes de Rosario, de los docentes de... Bueno, entonces se juntan y armamos la federación, la CONADO. No sé, Medio no sé. peleado, pero bueno, en CONADO. Y después, que sería una de segundo grado. Y de tercer grado sería la CTA. No, Ah, la la CTA. La Ah, central bien. es otra central. Pero son, digamos, asociaciones sindicales. O sea, el objetivo está ahí. Acá, lo de ustedes, como, digamos, dentro de la rama cooperativa, algo más, digamos, más sui generis, que han encontrado la vuelta ahí para... Sí. Hay otras federaciones que tienen personería gremial, la FONAF. La FONAF, que es la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar, tienen una personería gremial. Claro. Y es una federación también.
de cooperativas y unidades productivas del sector de la agricultura familiar. Bien. ¿Y qué, no sé cómo estamos en los tiempos, ahí estamos, vamos a ir cerrando, pero quedó claro la importancia de juntarse, de cooperar para trabajar y esa cooperación colectiva que han hecho primeramente, ¿no? Tuvieron sus beneficios, un crecimiento del 300, ¿cuánto era? 493. 493%, casi 500%, digo, ¿qué mejor tuvieron al pertenecer a la Federación de Cartoneros y Recicladores, digamos? ¿Qué beneficios encontraron como cooperativa, como asociados? Yo también. Esa pregunta, pero si no, nada, si no... No, me parecía, y si tuvieron por ejemplo, algún condicionamiento para formar parte. No, las dos preguntas ahí. Sí. No, condicionamiento, no, porque hay distintos espacios políticos, esto como, es una cuestión sectorial. Reciclar es la federación. Nadie nos lo impuso, fue una decisión, digamos, que tomamos un poco entendiéndonos que formamos parte naturalmente de esa federación. Entonces, hola, ¿qué tal? Ya estamos adentro. No hubo, no, vos no entras porque sos... Claro, no es que por ejemplo tiene que tener determinada cantidad de No, de hecho también se han incorporado a la federación unidades productivas que no están constituidas como cooperativas. A ver, eso importa. ¿Cómo es eso? Hoy Hoy INAES eso. ha generado la descripción de unidades productivas. No hay ley que lo contenga, sí programática, sí política pública. Hoy hay programas que contemplan de que vos podés concursar fondos, Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, por maquinaria, ropa, qué sé yo, siendo cooperativa o unidad productiva. Entonces le da entidad a la unidad productiva. Eso como que hemos hecho carne, digamos, todos, y las unidades productivas, qué sé yo, no sé, un basural en Oliva, y tiene 20 familias laburando ahí cirugiando. Y todavía no es una cooperativa, pero ya le dimos forma de unidad productiva. Y se firmó un acuerdo con la municipalidad, y capaz que le pusimos el chogán con la institucionalidad, el marco institucional, con otra cooperativa, con Evasol de Laguna Larga. Es decir, eso, bueno, sí, un poco en la primera clase siempre les comentaba la idea de, bueno, no todos los muchos microemprendimientos o muchas cuestiones de este tipo, después desembocan jurídicamente en una cooperativa. Pero muchas no lo logran y muchas primero inician la cooperativa y después la actividad. Sí, iba a decir algo más. Te corté justo, disculpa. Si no, es justamente eso. Está bueno lo que mencionaste, que no lo entendía así. Claro. Es una aclaración que estaba muy buena. Y después, una pregunta que por ahí va por fuera del tema que estamos tratando es, por ahí es tiene una forma de medir o de buscar el crecimiento de la cooperativa. Entonces, que dijiste en el principio sobre que si no hay material, no se crece cantidad de socios. Pero, digamos, no tienen igualmente alguna proyección o otra forma de verlo. Nosotros entendemos que el punto de equilibrio son 200 toneladas por mes. Para poder sostener unos 120, 130 socios. Pero necesitamos 5 camionetas, necesitamos un galpón, necesitamos 2 prensas. O sea, necesitamos 2 galpones y 2 prensas y 2 autoelevadores. Uno en la zona sur y otro donde estamos nosotros ahora. Por ejemplo, en ese caso, ¿no? El objeto social de la cooperativa está definido en específico, el que solamente van a reciclar cartón o no. Puede ser. Ahí decimos que hacemos el transporte, recolección, reproceso, acopio, comercialización de residuos sólidos urbanos y prestación de servicios ambientales.
a servicios ambientales también. Por ejemplo. Servicios ambientales. Y hay que incluir. Te limpio Hacer un reciclado ya todo. es. Digamos, no, también trata de que sea amplio, porque poder, no sé, No, ahí- hacer ahí- un parquizado, por ejemplo. Claro, ahí incluís, por ejemplo, el tema de los troncos, digamos, separar los troncos de la... Si nosotros quisiéramos salir hoy y prestar el servicio de parquizado de toda la costanera, y lo podemos hacer, nuestro objeto social nos permite. Es un mantenimiento ambiental. Bueno, Y ahí siempre uno tiene que jugar para dejar abierto así una posibilidad de poder ampliar las unidades de negocio. Hoy en día están viniendo para el cole. ¿Para dónde? ¿Para el cole? No. Para acá, para la escuela, por el tema del papel, del cartón. Perdón. Si estamos recolectando acá. No, No había tenemos. un proyecto anterior, pero Fue justo antes de la pandemia. Sí. sí. Una pregunta. Sí, que habría que retomar. Ya tuvimos una necesidad. El objetivo de esa necesidad era trabajar en cooperativa con el cartón, el reciclar y todo eso. Que lo están cumpliendo de a poco, ¿no? Más allá de la pandemia, los altos y los bajos, que en toda organización de empresas siempre va a existir eso. ¿Cuál es la meta? Porque tiene que haber una meta. Porque viene la necesidad, el objetivo y viene la meta. ¿Cuál es la meta? Tiene la... Todos los meses tenemos una meta nueva. Todo. Todos los días, te diría. No, para eso más que todo, porque Bueno, la meta. la meta. Para mí la meta es en lo social, por sobre todo. Aparte de ser la presidenta de la cooperativa, el barrio me eligió para ser la representante, o sea, la referente barrial. Y hay objetivos que solo se logran consolidando fuertemente los lazos entre quienes actúan ahí y los vecinos, ¿no? Y la meta es, bueno, como cooperativa, tener esa conversación que podemos tener con los diferentes estados y pedirle a los estados que solucionen las carencias que nosotros tenemos como barrio, ¿no? Ayer fuimos a un asentamiento de chapa, nylon y pallet, y hoy podemos decir que tenemos casas, que tenemos módulos habitacionales donde tenemos un núcleo húmedo donde se diferencia al excusado que teníamos antes, donde vemos que ya vemos a los niños de otra manera, con otras necesidades. La educación, por ejemplo, es algo que a nosotros nos tiene muy preocupados. O sea, una de las metas es que cada uno de los niños del barrio consiga esa educación que nos faltó a nosotros. Por ejemplo, yo hice 5º grado, y los chicos de 6º grado durante y después de la pandemia quedaron fuera de las instituciones porque no hay bancos. Este año tenemos más de 15 niños dentro de nuestra comunidad que se quedaron sin banco, aún teniendo los 12 años para tener el primer año. El secundario no lo pueden continuar porque no hay un cupo en ninguna de las escuelas de los alrededores. Entonces, creo que la lógica es ver el progreso de las familias del barrio, cambiar realidades, es más, cambiar la salud también de la gente, ¿no? Y el tema mentalidad, en el 2005 usted tenía una mentalidad de salir a buscar cartón para comer, ¿no es cierto? Sí. La mentalidad de hoy, ¿cómo es? Crecer, desarrollar, se lo está diciendo. Creo que lo estoy diciendo, cambiar la mentalidad de la gente. Hoy ya tenemos el trabajo, pero queremos cambiar otras realidades como la educación, como la salud. Antes no la teníamos en cuenta. Les digo que durante la pandemia conocimos un montón
de personas que vivían dentro de nuestra comunidad que ni sabíamos que tenían diabetes, tensión alta, que necesitaban un remedio de por vida, que tenían, no sé, tiroides y que necesitaban de un servicio médico y de un remedio diario que no lo podían conseguir, pero estaban encerrados en sus hogares y el dispensario no abría sus puertas, los centros de salud tampoco. Entonces nosotros tuvimos que tejer redes dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, ya que la camioneta y el permiso que teníamos no nos permitían, para ir a buscar esos remedios, no solo para nuestra comunidad, sino para otras comunidades, porque entendimos que éramos el único recurso que teníamos para brindarle a esas personas el remedio que le hacía falta a diario. Y después disputar también la política pública, hay muchas cosas, ¿no? Porque una de nuestras grandes banderas es la erradicación de la basura de cielo abierto, porque nuestra experiencia viene de un basural de cielo abierto que se convirtió en un barrio. Pero yo creo que también es que no quede ningún cirujano que no esté cooperativizado, que recorramos de punta a punta toda la provincia de Córdoba y no tengamos un cartonero que no tenga una obra social, que no tenga un monotributo social, que recorramos toda la provincia y no tengamos un solo cartonero en una ciudad que no esté laburando con su ropa de laburo, con su carrito como tiene que ser, o con su camionetita. Y en parte también dejar de lado la violencia, ¿no? O sea, porque es violento. Nosotros formamos nuestra cooperativa porque fuimos violentados en nuestros derechos. Porque realmente ser carrero, para nosotros ser carrero es un trabajo digno. En primer lugar es un trabajo digno, un trabajo que nosotros cumplimos para la sociedad, donde ni la sociedad misma nos entiende a nosotros como trabajadores, Sí, ¿sabes? no se valora. Ni nos reconoce como se agradece. Hoy nos están reconociendo, pero ayer éramos esos negros que andaban revolviendo tachos, que andaban tirando basura en los sitios baldíos, que recogíamos basura de la calle, la llevábamos a un sitio baldío y hacíamos un gran basural, sin conocer cuál era nuestro trabajo y por qué la necesidad de tener un solo punto para tirar esa basura y no desparramada. Pero por ahí es que por ignorancia también, y me incluyo en el tema, porque uno por ahí no tiene en cuenta ese tipo de trabajo, que no la estigmatiza o ve de una manera, pero desde otro lugar. Hoy, a mí me gustaría que si a usted le hace falta una mitad, hoy mirándolo y sabiendo otras cosas y viéndolo desde otro lugar, uno conoce lo mismo que le decía hace un rato. Otras realidades, como esto de los asentamientos y las casas, que uno, mirándolo desde afuera, que a lo mejor no le faltó nunca el techo, o otras realidades, porque son completamente otras realidades, no logramos entender el porqué de esas decisiones. Entonces me parece muy bueno que, aparte de que estamos en esta carrera, pero que también creo que va a ser nuestra labor esto de seguir expandiendo el espíritu cooperativista y romper un poco con la ignorancia que hay con respecto al tema. Sí. Porque uno peca de ignorante. Y en el caso nuestro, que nos dedicamos al reciclado, eso, hay una cosa que dice el Papa Francisco que tiene que ver con los guardianes de la casa común. Y posta que es un poco, nosotros nos sentimos guardianes de la casa común porque evitamos que los basuras de cielo abierto colapsen, porque cada kilo que nosotros recuperamos de material lo volvemos a meter como materia prima, cada kilo de chato, o sea, hacemos que los enterramientos sanitarios, estamos generando trabajo, los enterramientos sanitarios no terminen de colapsar, cada vez son más las toneladas que manejamos, más los puestos de trabajo, más, digamos. Entonces, eso lo vemos por un lado. Y por otro lado, digamos, más pensando en la carrera de ustedes, posta que estamos saliendo a disputar un paradigma productivo y de prestación de servicio que compite en esa arena del capitalismo fuerte.
los encadenados entre cooperativas y con profesionales como ustedes se van a potenciar. Y yo creo que hemos llegado a un punto bisagra también en términos económicos, una economía y una lógica del descarte terrible, digamos, de uso y tiro hasta las personas. Bueno, esta es otra, ¿no? Esta es otra trinchera donde podemos dar esa batalla. Me parece que está buena y me parece que, bueno, tratamos. Algunos nos embarcamos para no bajarnos nunca más. Y bueno, contento de que veo una banda de pibes que están en esto. Está bueno lo que dijo la señora, que se abocan más a lo social, porque en realidad todo tiene que ver más que nada con lo social. Si bien la cooperativa nació de una necesidad, pero teniendo en cuenta también que la educación es muy importante. ¿Por qué? Porque a futuro también haya conciencia de que tenemos derechos, de que necesitamos viviendas, y sacar, como dijo Flor, la ignorancia. Porque muchos acá, yo por ejemplo, hasta hace 2 días no sabía que era cooperativa, no sabía que existía, no sabía que era, cómo se manejaban, no teníamos ni idea, ignorábamos, y está bueno eso que se enfoquen en lo social para que a las futuras generaciones haya más cooperativas. ¿Había levantado la mano o no? No. Ah. No, Bueno, y una cosita sí. que quiero agregar, que todo esto no es en vano, yo digo, sí, las cooperativas tienen que arrancar, tienen que seguir 1000 años, pero la cooperativa que arrancó y tropezó y cayó y ahí quedó, algo sedimentó. En los 80 hubo un montón de cooperativas que se la pegaron en la pera, pero de ahí, de esos procesos, sedimentó. La historia tiene eso. Sedimentan esas experiencias en términos comunitarios, como sociedad, y nos marcan como sociedad, donde tarde o temprano esa semillita va a aprender y va, bueno, creo que también somos parte de ese proceso. La cooperativa obviamente también depende del tipo de cooperativa, o como decía anteriormente, vertical o horizontal. Se trata de la capacidad humana de las personas que forman parte de cada cooperativa, y si termina siendo o una empresa, un lugar de trabajo, o un grupo real de socios, personas que, como decía ella anteriormente, de comprensión, empatía, ponerse en el lugar de las personas que van integrando su cooperativa, y eso lo va a identificar y va formando si esas personas realmente se sienten identificadas y van a seguir permaneciendo ahí, o no se sienten que pueden ser cooperativistas. Totalmente. Yo quiero, no sé, ¿quieren decir algo más antes de dar el cierre? Está muy bien. ¿Está muy bien? No, bueno, También lo liberamos. esta experiencia nueva, seguramente lo que estamos hablando de otras charlas que vamos a tener con, digamos, porque por ahí parte de la doctrina cooperativa es como, bueno, difícil de enseñar en un libro, ¿no? Y bueno, por ahí digo, la doctrina también tiene mucho de conocer experiencias, y un poco es la idea. Y también esperamos, vamos a ver después si con las cooperativas que vayan viniendo logramos, acá está el coordinador, logramos, digamos, que ustedes puedan también hacer prácticas y tener una mayor variedad de lo que históricamente tuvo la carrera, en todo sentido, ¿no? Variedad en diferentes lugares. Y bueno, yo quiero mencionar, por eso no lo dijeron, pero ellos están articulando con un montón de espacios de la universidad y bueno, recién nos comentaba practicantes de trabajo social, de ciencia económica. Bueno, ¿por qué no sumar también a practicantes de la carrera de cooperativas? Estamos dispuestos. ¿Cómo? ¿Tienen los contactos de ellos? Sí. Después de última los ponemos, me quedé por el aula virtual y ahí lo hablamos. Y quiero marcar otra cosa muy importante, son las 22 y 31. En una clase común se me hubiesen ido ya hace un montón, pero vamos, así que aplaudamos. Le damos cierre a la grabación. Gracias